Bueno, como bien decía Karina, quería también decir que están presentes todos los sectores que constituyen el Consejo, casi todos. Está el Colectivo 7, la Asociación y Cristina como referente de las víctimas de la masacre. La Comisión Provincial por la Memoria, también parte del Consejo es el municipio, el Consejo Deliberante y la Universidad Nacional, la UNOVA, yo iba a decir la Universidad Nacional de La Plata, así de corrido, pero no, estamos acá en Pergamino. Así que les agradecemos a todos los que están acá. Está también la compañera que es senadora provincial, Laura, así que también le agradecemos que nos acompañe. Y bueno, este año vamos a inaugurar las dos salas de adelante, que en primer lugar habían al principio de la instalación del sitio. Lo que hacía esas dos salas era contar un poco la historia del sitio, con motivo de los 50 años y la necesidad también de poder hablar nuevamente de la dictadura militar con fuerza, ¿no? Porque hay una frase que se repite que había que ya superarla, que es: pensábamos que esto estaba saldado, pensábamos que esto ya había quedado claro, digamos, ¿no? Bueno, en la historia nunca nada queda claro para siempre, porque la historia va cambiando, los actores van cambiando, las sociedades van cambiando, y hoy tenemos necesidad de inscribir también este lugar, que ya estaba inscrito. Tenemos el memorial de las víctimas del terrorismo de Estado y los desaparecidos de acá de la ciudad de Pergamino. Teníamos muchas citas a lo que había pasado, el mural que hizo Nadie Olvida Nada, también vinculado con la cuestión de la dictadura militar, pero en esas múltiples temporalidades nos parecía que este año y en los 50 años tenía que haber una sala permanente para narrar lo que había pasado durante la dictadura militar. La clave también de pensar la dictadura militar siempre en conexión con el presente, porque este sitio, ¿no?, lamentablemente da cuenta que nunca más es un esfuerzo que todavía tenemos que seguir haciendo, ¿no? Que la violencia del Estado se despliega, que se despliega con ferocidad, que se despliega con crueldad. Ahora lo estamos viviendo porque la crueldad es discurso oficial, y el odio es el discurso oficial, ¿no? Antes a veces era parte del cinismo y de la hipocresía, pero ahora, ¿no?, parece que se cayeron algunos velos y acá aparece ese discurso de la violencia y el regodeo, ¿no?, en la provocación y en la regresión en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces nos parecía que teníamos que hablar de la dictadura militar como estamos hablando en esta muestra. En la muestra ustedes lo que van a ver, porque además está orientada por supuesto a las nuevas generaciones, que son muchas veces nuestra gran preocupación, ¿sí? Y ¿no?, por muchas razones, pero poder pensar de contarle la historia de la dictadura militar a los que saben poco de ella, ¿sí?, que puede ser también alguien que no sea un joven que sabe poco de la dictadura militar, y poder que se encuentren acá no un relato acabado sobre la dictadura, sino como un montón de estímulos y de ideas y de información y de también ciertas variables de interpretación de la dictadura que queremos que sean disparadores de múltiples reflexiones. O sea, a nosotros nos interesan los relatos cerrados, nos interesa abrir relatos, abrir reflexiones, que los pibes y las pibas que vengan acá, las personas que visiten esto, se queden pensando, ¿no? Se queden pensando, que no se vayan con un relato de la dictadura militar pasó esto, sino de seguir preguntando, ¿qué más pasó? ¿Qué más pasó? ¿Qué más nos pasó? ¿Qué tiene que ver lo que nos pasó con esto que nos pasa? Mirá qué parecido es lo que pasó con lo que pasa ahora, ¿no? Así que en la muestra van a haber diferentes dimensiones de lo que implicó la dictadura militar para nuestra sociedad, ¿no? No solo la cuestión represiva, que además este lugar fue un lugar, un centro de detención ilegal y clandestino durante la dictadura, fue parte del dispositivo, pero no solo esa dimensión represiva, sino la dimensión represiva asociada con otra profunda violencia que desplegó la dictadura, que fue la profunda regresión en términos económicos y sociales, digamos. La dictadura fue violenta también en las fuertes transformaciones que produjo en el seno de la sociedad argentina. Y Pergamino lo vivió. No fue, porque muchas veces, ¿no?, los desaparecieron en otro lado, ¿no? Esto acá no pasó, esto pasaba en Buenos Aires, o pasaba en Córdoba, o pasaba, no, acá pasó, en Pergamino pasó. Entonces conectar, ¿no?, el análisis más macro de la dictadura en estas dimensiones, la represión, ¿no?, cómo era el despliegue del sistema represivo, en qué cronología se inscribe la dictadura también, porque conmemoramos los 50 años del golpe, pero sabemos que al golpe no fue un día que de repente unos tipos malvados se despertaron y dijeron vamos a hacer un golpe.
sino que el golpe fue preparado, el golpe tiene antecedentes. Eso nos pareció importante empezar por lo menos a contar la emergencia del golpe, por lo menos, que podríamos incluso discutir esa periodización desde la declaración de estado de sitio de 1974. Nosotros nos parece que ahí hay que pensar, ¿no?, esas otras violencias que se desplegaron, ¿no?, de la mano de la extrema derecha, de las 3A, de la CNU, y también de los dispositivos estatales. No nos olvidemos del operativo Independencia en Tucumán, digamos, ¿no? Bueno, de todo lo que ya se venía gestando, como para poder pensar que no hay nada de sorprendente, aunque nos sorprenda ante los ojos de quienes vivimos la historia, en los procesos históricos. Cuando uno los mira, dice, acá estaban las señales. También para poder identificar las señales de hoy, ¿no? Y también poder pensar cómo hemos llegado a este momento que estamos llegando en la sociedad argentina. Hay algo que tenemos, ¿no?, que no es solo el escándalo de lo que pasa, reaccionar al escándalo de lo que pasa, sino historizar lo que pasa, ¿no? Si hay algo que tiene la historia, no es contar el pasado, sino historizar el presente. O sea, poder entender cómo hemos llegado hasta acá. Preguntas difíciles, sí, pero no son filosóficas. Son preguntas de las ciencias sociales y que de alguna manera pueden tener alguna explicación, y de eso también se trata. Entonces lo que nos preocupaba construir a nosotros era un relato, pero que sea sólido desde el punto de vista argumental, para no entrar en la falacia del negacionismo, ¿no?, que dice barbaridades, dice falacias, que no lo puede probar, pero lo que hace es poner en duda lo que sí son verdades consolidadas, porque la justicia lo investigó, porque la historia lo investigó, porque hay documentos que respaldan. Así que todo lo que van a ver ahí está respaldado por documentos orales, por documentos escritos, porque lo dijo la justicia, ¿sí? No hay nada dicho porque se nos ocurrió decirlo, porque a nosotros nos parece que las cosas son así, porque nosotros opinamos que las cosas son así. Acá no se trata de opiniones, sino de ser serios y rigurosos y responsables de lo que nosotros decimos sobre el pasado y también sobre el presente. Así que están estas múltiples dimensiones de la dictadura y también estas distintas localizaciones de lo que podríamos decir la historia. Es también una historia situada, por eso nos interesa que pensemos Pergamino, que pensemos la región. También la justicia lo pensaba así, por eso los juicios Saint-Amand no solo hablan de lo que pasó en nuestro país, sino que lo que pasó en Pergamino, pero también lo que pasó en la región, porque es difícil de entender, ¿no?, la trama represiva. Entonces vamos a ver las áreas operativas de la represión, cómo se dividían, digamos, cuáles eran los responsables, quiénes fueron los condenados por delitos de lesa humanidad, que también muchos eran parte de las comunidades que habitamos, digamos, ¿no?, de acá de Pergamino, de San Nicolás o de Junín, ¿sí? Ahí están, digamos, ¿no? Esta inscripción local y territorial, no solo de las víctimas de las grandes transformaciones, sino también de los propios victimarios y de los propios represores, porque también nos pasa con la masacre de Pergamino. No vinieron de otro lado, eran tipos que trabajaban acá, eran policías, los que respondían muchas veces a los llamados del 911, eran parte de la comunidad, esos mismos que hicieron semejantes atrocidades. Pensar también esa dimensión local implica también identificar esas lógicas de cómo se dan los hechos, que no son la historia que nos pasa por arriba de la cabeza, sino una historia de la que todos y todas somos parte. Y eso es lo que nos interesa a nosotros problematizar con las nuevas generaciones, que lo que nos pasa no son accidentes, que lo que nos pasa no son irrupciones, ¿no?, irracionales de la historia, sino que lo que nos pasa está constituido por un montón de decisiones que muchas personas tomamos, incluso los que parece que no tenemos poder, ¿no? Llegamos hasta acá por muchas cosas que también la sociedad argentina fue decidiendo, aunque las decisiones no nos gusten, ¿sí?, pero también tenemos que comprenderlas, y no quiere decir sancionarlas, no quiere decir castigar por esas, pero sino entender también la responsabilidad que tenemos frente a la historia. Todas esas reflexiones son las que queremos un poco que pasen ahí. Y esta dimensión también local, ¿no?, de lo que pasó en Pergamino. ¿Qué pasó en Pergamino? Y está el INTA Pergamino, y está las fábricas de Pergamino, y están las desapariciones en Pergamino, y está lo que pasó en Pergamino. Seguro, y eso es lo que queremos nosotros, es que mucha gente que empieza a venir acá, y los propios pibes, vayan a la casa con la idea de, che, ¿qué pasó? ¿Quién sabe lo que pasó? El abuelo, la abuela, porque ya los chicos
capaz que el bisabuelo, no sé, son 50 años. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban? ¿Qué vieron? ¿Qué sabían? ¿Qué sabían de esto? ¿Qué sabían de lo otro? Trabajaban en esta fábrica, porque yo sabía que mi papá, que mi tío, que mi hermano, que me contaba, bueno, ¿dónde estaba esa fábrica que ahora ya no existe más? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con los trabajadores que ya no tuvieron más trabajo? Bueno, esa dimensión también, porque si no la dictadura pareciera que le pasó solo a las víctimas de la represión, y además las víctimas de la represión eran militantes, y bueno, y algunos dicen, bueno, algo habrían hecho. Entonces a mí no me pasó. Bueno, acá sí, la dictadura militar nos pasó a todos y la dictadura militar nos sigue pasando a todos y todas, incluso a las generaciones que no la vivieron. Así que este conjunto de reflexiones complejas, difíciles, nosotros queremos que habiten este lugar, digamos. No habiten este lugar porque de esta realidad, de este presente, no vamos a salir con fórmulas fáciles. Vamos a salir con mucho esfuerzo y también con mucha intención y profundidad a la hora de pensar cómo llegamos hasta acá en un tiempo más largo, porque nosotros vemos el 55 y vemos en los 60 y vemos los 90, ¿no? Todos esos momentos, no solo la dictadura, sino todos los momentos que van componiendo también nuestra historia y nos siguen constituyendo. Aunque pensemos, si hay 50 años del golpe, son 75, más de 75 años del golpe del 55, y bueno, y así se fue. Pero aunque pasen muchos años, todavía las raíces de esos acontecimientos son de alguna manera fundantes de nuestro presente. Así que bueno, después que terminemos estas presentaciones, los queremos invitar a que recorran la muestra y que la difundan, y que ojalá se llene de muchos pibes y pibas tratando de pensar qué fue lo que pasó, por qué estos 50 años, por qué es tan importante, y bueno, y qué vínculos hay con aquello que pasó, con esto que nos pasa. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta y esperemos que nos sigan acompañando todos los días, ¿no? Sosteniendo el sitio y ayudándonos a que este sitio se llene de gente tratando de hacerse preguntas y bueno, y de conseguir algunas respuestas. Así que bueno, muchísimas gracias.